Cristo viene a llevar su iglesia a morar con Él. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a levantar nuestras manos y nuestras manos a nuestro Señor. Amén. Porque Él es quien nos ha traído aquí esta noche, hermanos. Amén. Él es quien nos ama, quien hace todo por nosotros. Y pongámosle fuerza a seguir caminando con Él. Amén. Porque el camino a veces no es fácil. No es fácil para llamar a nuestro Señor. Él es quien todo lo puede. Amén. Pongamos nuestra confianza en nuestro Señor. Amén. Fuego, fuego, la iglesia pide fuego. Fuego, fuego, la iglesia pide fuego. Hermano querido, pide tú también. Hermano querido, pide tú también, porque Cristo viene a llevar su iglesia a morar con Él. Porque Cristo viene a llevar su iglesia a morar con Él. Qué bonito es alabar al Señor. Qué bonito es alabar al Señor. Ven, hermano, vamos a alabarle. Qué bonito es alabar al Señor. Ven, hermano, vamos a alabarle. Qué bonito es alabar al Señor. Gloria a ti, Señor. Alabado sea tu santo nombre. Bendito sea, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor, para ti todo el honor y toda la gloria, Señor. Porque tú eres santo, tú eres amor, tú eres un Padre lleno de misericordia. Amén. Fuertes palmas para el Rey de Reyes. Hermanos, vamos a hacer un ratito una canción. Vamos a orar con esta canción, amén. Le pido, hermano, que podamos cerrar nuestros ojos en estos momentos y que podamos en nuestro interior dirigirnos a aquel Dios que nos escucha cuando le buscamos, aquel Dios que está presente en medio de nosotros. En estos momentos que estamos reunidos, dos o más en su nombre, amén. Aquel Dios que nos ama, aquel Dios que quiere que pongamos todas nuestras fuerzas, todas nuestras necesidades, que entreguemos todo lo que tenemos en Él, Señor. Vamos a entregar nuestra condición humana. Vamos a entregar todo nuestro interior, todo aquello que queremos dar también. No solamente lo que necesitamos, no solamente todas las preocupaciones que podemos tener, las inquietudes, sino que también, Señor, ¿qué podemos dar? ¿Qué podemos darte? ¿Qué podemos hacer? Ponemos todo en tus manos, Señor. Gracias te damos, Señor, esta noche que nos has traído hasta aquí. Mis alegrías y mis tristezas, lo que tengo y lo que soy, todos mis sueños y mis anhelos
alegrías y mis tristezas, lo que tengo y lo que soy, todos mis sueños y mis anhelos, todo te lo entrego, mi Dios. Todo es tuyo, todo es tuyo. Haz lo que quieras de mí. Todo es tuyo, todo es tuyo. Jesús, yo confío en ti. Toma mis tiempos y mis talentos, toma mis manos y mi voz, para tu gloria, para tu reino, todo te lo entrego, mi Dios. Todo es tuyo, todo es tuyo. Haz lo que quieras de mí, Señor. Todo es tuyo, todo es tuyo. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti, Señor. Pongo todo en tus manos, bendito Señor. Alabado sea tu santo nombre. Bendito sea, Señor. Alabado sea tu santo nombre. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo es tuyo, Señor. Todo ponemos en tus manos, bendito Señor. Nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras preocupaciones, aquello que nos hace dudar, aquello que queremos trabajar y muchas veces no podemos. Aquí estamos, Señor, en nuestra humanidad, Señor, en nuestra debilidad, también con nuestra fortaleza, Señor. Toma de nosotros, Señor, lo que podamos dar para ti, Señor. Toma de nosotros, Señor, aquello que tú quieres que trabajemos, Señor, para ti. Aquello que tú quieres que trabajemos para el otro, Señor, para que estás cerca de nosotros, bendito Dios, desde nuestra casa, nuestra familia, y también el que está fuera del trabajo, en el lugar de estudios. Tantas cosas quieres tú de nosotros, Señor. Permítenos poder trabajar, Señor, para tu reino, para tu gloria, bendito Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Santo eres, bendito seas, Señor Jesús. Levantamos nuestras manos hacia ti, Señor, en señal de alabanza, Señor Jesús, porque tú eres santo y tú eres grande, Señor. Y tú estás en medio de nosotros este día, esta noche, bendito Dios. A quien te entregamos, Señor, todo aquello que tenemos en nuestro interior. Te entregamos, Señor, a nuestra familia, a aquella persona que se encuentra mal de salud, aquella persona que tenemos en casa, bendito Dios, para que tú, Señor, obres con poder. Gracias te damos, Señor, porque no hay mejor lugar que estar en tus manos, bendito Dios. Bendícenos, Señor Jesús. Alcánzanos las gracias que necesitamos para poder caminar y poder caminar para ti, Señor. Mis alegrías y mis tristezas, lo que tengo y lo que soy, todos mis sueños y mis anhelos, todo te lo entrego, mi Dios. Todo es tuyo, todo es tuyo.
lo que quieras de mí. Todo es tuyo, Señor, todo es tuyo. Jesús, yo confío en ti. 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 Vamos a proclamar esta noche, amén. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Una vez más. Jesús, yo confío en ti. 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 Quiero confiar más en ti, Señor. Jesús, yo confío en ti. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Gloria a ti, Señor. Alabado sea tu santo nombre. Bendito sea, Señor. Santo eres, Señor. Rey del universo, Rey de la creación. Te alabamos y te bendecimos esta noche, Señor. Bendito seas, alabado sea tu santo nombre. Gloria a ti, Señor Jesús. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Santo, santo, santo eres, Señor. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Y aquí te decimos, Madre Santísima María, que puedas seguir intercediendo por nosotros, que puedas seguir intercediendo por cada uno de los anhelos que tenemos aquí adentro del corazón, que muchas veces no sabemos o no podemos exteriorizar. Madre Santa, acompáñanos en este caminar y te decimos a ti: Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es bendita tú eres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Un aplauso para nuestro Señor Jesucristo, hermanos, exclamamos amén. Muchas gracias, hermano. Gracias. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. ¿Cómo? Sí. No tengo ni idea, hermanita. Ahí sí no tengo ni idea. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, pueblo de Dios. Paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta cuarta sesión de nuestro curso, El Misterio de la Santísima Trinidad, en donde tenemos por objetivo
conocer a este Dios bendito a quien invocamos. Y en esta cuarta sesión vamos a desarrollar una reflexión que tiene por nombre la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. La revelación de Dios en el Antiguo Testamento, segunda parte. Y vamos a iluminar esta noche desde el texto de Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 1 al 13. Dice la Sagrada Escritura: estos son los mandamientos, preceptos y normas que Yahvé vuestro Dios ha mandado enseñaros, para que los pongáis en práctica en la tierra a la que vais a pasar para tomar posesión de ella. Así temerás a Yahvé tu Dios, guardando todos los preceptos y mandamientos que yo te prescribo hoy, tú, tu hijo y tu nieto, todos los días de tu vida, y así se prolongarán tus días. Escucha, Israel, esmérate en practicarlos, para que seas feliz y te multipliques, como te ha prometido Yahvé, el Dios de tus padres, en la tierra que mana leche y miel. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos. Les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia en tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Cuando Yahvé, tu Dios, te haya introducido en la tierra que ha de darte, según juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, ciudades grandes y hermosas que tú no has edificado, casas llenas de toda clase de bienes que tú no has llenado, cisternas excavadas que tú no has excavado, viñedos y olivares que tú no has plantado. Cuando comas y te hartes, cuídate de no olvidarte de Yahvé, que te sacó del país de Egipto, de la casa de la servidumbre. A Yahvé tu Dios temerás, a Él servirás y por su nombre jurarás. No vayáis detrás de otros dioses, de los dioses de los pueblos que tendréis a vuestro alrededor, porque Yahvé, tu Dios, que está en medio de ti, es un Dios celoso. La ira de Yahvé tu Dios se encendería contra ti y te haría desaparecer de la faz de la tierra. No tentaréis a Yahvé vuestro Dios como le habéis tentado en Masá. Guardaréis cuidadosamente los mandamientos de Yahvé vuestro Dios, los estatutos y preceptos que te ha prescrito. Harás lo que es recto y bueno a los ojos de Yahvé, para que seas feliz y llegues a tomar posesión de esa tierra buena que Yahvé prometió con juramento a tus padres, arrojando ante ti a todos tus enemigos, como te ha dicho Yahvé. Cuando el día de mañana te pregunte tu hijo, ¿qué son estos estatutos, estos preceptos y estas normas
que Yahvé nuestro Dios os ha prescrito, dirán a tu hijo: éramos esclavos del faraón en Egipto, y Yahvé nos sacó de Egipto con mano fuerte. Yahvé realizó a nuestros propios ojos señales y prodigios grandes y terribles en Egipto, contra el faraón y contra toda su casa, y nos sacó de allí para traernos y entregarnos la tierra que ha prometido con juramento a nuestros padres. Y Yahvé nos mandó que pusiéramos en práctica todos estos preceptos, temiendo a Yahvé nuestro Dios, para que nos vaya siempre bien y nos mantenga en vida como el día de hoy. Tal será nuestra justicia, cuidar de poner en práctica todos estos mandamientos ante Yahvé nuestro Dios, como Él nos lo mandó. Es palabra de Dios. Pues bien, quisiera empezar esta reflexión a la luz de lo que se nos dice en el versículo 4 del texto que hemos leído. Escucha, Israel. ¿Qué se nos dice? Quita tu nombre, o quita, perdón, el nombre de Israel y pon el tuyo. Escucha, mi nombre es Israel, pon el tuyo. Escucha, Israel. Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En otras traducciones dirá: escucha, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Hoy día vamos a hablar del sentido de estas palabras que encontramos en el Antiguo Testamento. Introducimos este tema señalando lo siguiente: la semana pasada hemos hablado de la historia de la salvación y decíamos la semana pasada que cada uno de nosotros tiene una historia de salvación personal, momentos determinados, momentos específicos en nuestra vida en que el Señor se ha manifestado para salvarnos. El Dios personal que se revela a través de palabras y a través de obras, lo hace en un contexto específico, a través de la historia humana. La historia de la salvación es, a su vez, la historia de la revelación de Dios. La historia de la salvación viene a ser ese conjunto de acontecimientos que se desarrollan en el espacio y en el tiempo a través de los cuales Dios se da a conocer. Por eso, para conocer el misterio de Dios, tenemos que conocer esta historia de la salvación, porque cuando Dios se revela al hombre, cuando Dios se da a conocer, atención, y esto lo repetimos de la semana pasada, Dios lo hace para salvarnos. Amén. Esto es muy importante y esto tiene que aterrizar a nuestra propia existencia. Cuando Dios decide darse a conocer, lo hace para salvar. Lo hace para salvar. Por eso es que Jesucristo, cuando Zaqueo tiene una experiencia de encuentro con Jesús, en Jericó, Jesucristo concluye toda esa experiencia diciendo lo siguiente: el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. ¿Y de qué nos quiere salvar el Señor? Muy probablemente de nuestras malas decisiones. Porque ahí en donde alguien tiene una vida infeliz, ahí en donde alguien no se siente satisfecho con su vida, va a enseñar la psicología, es producto de la suma de todas las decisiones que ha tomado.
Nuestra vida el día de hoy es la suma de todo lo que hemos decidido. La Escritura nos dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, tú eliges. Y el libro de sabiduría incluso nos dirá que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros los hombres, nuestra vida, nuestra existencia, la ha dejado bajo nuestro libre albedrío. Bajo nuestro libre albedrío. Por eso es muy importante meditar a dónde me han llevado mis decisiones. A ser feliz en el plano personal, en el plano profesional, en el plano familiar y hasta en el plano espiritual. Por eso es muy importante, si hoy no somos felices, es producto de nuestras decisiones. Si queremos que nuestra vida, por lo tanto, cambie, ¿qué tiene que cambiar? Nuestras decisiones. Nuestras decisiones. Por eso, el pasaje que hemos leído va a hablar de la felicidad. Y lo toca 2 veces, el texto escriturístico. Y la felicidad tiene que ver con seguir, con vivir en la presencia de Dios. Por eso el Señor, cuando decide revelarse, cuando decide darse a conocer, es para salvar. Por eso se llama historia de salvación, porque hace mención a esos momentos específicos en que este Dios bendito, Salvador, se manifiesta a favor del hombre. Amén. Y hemos señalado que en el origen de esta historia de la salvación hay 3 hechos fundamentales. El primero es la creación del hombre, Génesis 1:26, en donde entendemos que Dios ha creado al hombre entre todas las criaturas para la comunión con Él. Para la comunión con Él. Esta es nuestra vocación, este es nuestro llamado, la comunión con Dios. Nuestra vida es feliz en la medida que tenemos comunión con Dios. Enseñábamos la semana pasada que rota la comunión con Dios, se rompe la comunión con nosotros mismos. Rota la comunión con nosotros mismos, se rompe la comunión con los demás. Rota la comunión con los demás, se rompe la comunión con la creación. 4 niveles relacionales y todos depende de eso. Por eso si hay alguien que sufre de miedos, que vive con crisis de pánico, que vive con tristezas, que vive con desánimo, esa persona, más que enfocarse en sí misma, tiene que enfocarse en cómo está con Dios. La psicología católica no es igual a la psicología de Freud o a la psicología de Maslow o a la psicología de Erik Erikson o a la psicología de Carl Jung o de quien fuera, los clásicos de la psicología, porque esa es una psicología atea. Por eso la psicología católica tiene detrás este presupuesto antropológico, teológico, que es la comunión con Dios. Cuando se rompe la comunión con Dios por el pecado, el hombre está dividido interiormente. Y esta división interior se ve reflejada en relaciones conflictivas, en relaciones difíciles. ¿Cuántos acá tenemos relaciones difíciles? Padres, progenitores, gente con la que trabajamos, nuestro cónyuge, hermanos de comunidad, hermanos de sangre, y nos cuesta relacionarnos con otro. Pues bien, eso tiene que ver con cómo estás contigo mismo. Y ese cómo estás contigo mismo, en el fondo, es fruto de la experiencia o de la ausencia de experiencia de Dios. Por eso es muy importante. Hoy día, por ejemplo, en la mañana conversaba con una persona que está teniendo una crisis conyugal bastante fuerte, bastante intensa, y la esposa se está quejando de una actitud del marido, y yo creo que la esposa tiene razón. Entonces este hombre le decía, tú tienes que recuperar tu relación con Dios, porque él me decía, no me entiendo, no sé por qué actúo así, no sé por qué me comporto de esta manera. Y yo le explicaba esto, la relación con Dios. Tu relación con Dios está rota, es nula, en el sentido de que no tienes oración, no estudias la Escritura,
no buscas a Dios con un sincero corazón, no quieres conocer su voluntad, no quieres ordenar tu vida según su palabra, rota la comunión con Dios, todo lo que va a haber dentro de ti siempre va a ser caos y división. Siempre. Y ese caos y esa división se reflejará en el trato con los demás. En el trato con los demás. Entonces, muy importante este primer punto. Muy importante. La semana pasada enseñábamos cómo el pecado afectaba la relación con Dios, con nosotros, con los demás y con la creación. Entonces, este hombre que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios para la comunión con Dios experimenta un drama, el drama de la caída, que viene a ser el capítulo 3 del libro de Génesis, en donde se nos narra todo esto, que esa comunión querida por Dios se rompe por el pecado. Y específicamente un pecado. ¿Cuál es ese pecado específico con el que se rompe la comunión con Dios en el capítulo 3 de Génesis? La desobediencia. La desobediencia. Y la desobediencia es la hija menor de la soberbia. Donde no hay humildad, no puede haber obediencia. Porque así como se corresponde soberbia y desobediencia, se corresponde humildad y obediencia. Por eso, este drama de la desobediencia va a recorrer toda la historia de la salvación. Lo va a recorrer de inicio a fin. Lo va a recorrer. Es en ese sentido que Dios no decide dejar al hombre a su suerte. No lo abandona. Y aparece lo que enseñábamos la clase pasada, el protoevangelio, Génesis 3:15, en donde hay un germen, en donde Dios promete la salvación de su pueblo. Dios no abandona a su pueblo y es por eso que ese protoevangelio es el comienzo de la buena noticia que se va a cumplir plenamente en nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar desde el momento de la caída hasta la venida de Cristo? Todo esto es la historia de la salvación. Todo eso va a ser la historia de la salvación. Es la historia, escúchalo bien, de cómo Dios trata de rescatar y de salvar al hombre. Escucha bien eso, ¿ah? Es la historia de cómo Dios trata de salvar y de rescatar al hombre. Dios está siempre pensando cómo salvarnos, cómo rescatarnos, cómo ayudarnos, cómo hacer para que entendamos, para que comprendamos y experimentemos la gracia de su salvación. Y la primera etapa de esta historia de la salvación, como lo habíamos señalado la semana pasada también, es la etapa de los patriarcas. Vamos a decir de estas etapas algunos elementos que considero que son importantes. No nos vamos a detener mucho en eso, porque si no alargaríamos las clases, pero vamos a decir algunas cosas que me parece que son importantes y fundamentales para nuestra propia vida, para nuestra propia existencia. La etapa de los patriarcas va más o menos del año 1850 al año 1250 antes de Cristo. Escucha bien, más o menos estamos hablando muchos siglos antes del Señor, 1850 al año 1250 antes de Cristo. En esta etapa a Dios se le conoce con el siguiente nombre: el Dios de nuestros padres. El Dios de nuestros padres. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y esto es muy interesante. Cuando a mí un día me tocó predicar sobre familias en un curso que me pidieron dar, citaba esta cuestión, que Dios salva a través de las familias. Que Dios salva a través de la familia. Es decir, Dios se encarnó en una familia. Vino a través de una familia. ¿Y esto por qué es importante? Porque probablemente nosotros podemos ser el único que cree en nuestra casa, el único que tiene fe en nuestro hogar, y eso es decisivo para que esa salvación alcance a todo tu linaje.
Entonces Dios se escogió a un hombre dentro de un grupo familiar, Abraham. Y de Abraham hay dos cosas que señalar. Primero, su vocación, que encontramos en Génesis capítulo 12, del 1 al 3, en donde se comienza a hablar de que Dios se va a formar un pueblo. Dios se va a formar un pueblo desde donde va a bendecir al linaje de todos los hombres. Al linaje de todos los hombres. Tanto judíos como musulmanes y como cristianos tenemos esta misma raíz, la raíz de Abraham. Tenemos esta misma raíz. Entonces es importante este patriarca por eso, porque es en donde se empieza a germinar esta promesa de Dios. Es aquí Dios donde comienza a elegirse un pueblo de un hombre estéril, de una mujer estéril. El Señor va a traer una descendencia. ¿Cómo se llama el hijo de Abraham? Isaac. Y cuando nosotros encontramos, por ejemplo, en este personaje, en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3 dice: Yahvé dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. La historia de Abraham es muy interesante porque se muestra todo lo contrario a lo que sucedió en Génesis capítulo 3. Se muestra un hombre fiel, un hombre obediente, un hombre que Dios le dice algo e inmediatamente lo ejecuta. Y es ahí en donde se nota su fe. La fe de alguien se nota en la obediencia. La fe de alguien no se nota porque va a misa, la fe de alguien no se nota porque hace vida apostólica, la fe de alguien no se nota porque es cumplidor de los preceptos solamente, sino que la fe se nota a eso, a someterse al sometimiento a la voluntad de Dios. Y esto nos enseña Abraham, un hombre de mucha fe. Por eso, ¿cómo se le llama? Padre de la fe. En ese sentido, un momento importante va a ser la alianza que Dios va a hacer con Abraham, que va a ocupar los capítulos 15, 16 y 17 del libro de Génesis. Y ahí se hace una doble promesa a Abraham, que va a tener una numerosa descendencia. Y Abraham le dice: Señor, pero yo no tengo hijos, mi mujer tampoco, somos estériles, nada más me ha nacido un hijo de la esclava. Pero aquí viene la fe del hombre, que se fía de Dios, que le cree al Señor, que le cree al Señor. Él deja su vida en un momento ya siendo adulto y se va a mandar a vivir al desierto. Por eso es muy importante este patriarca estudiarlo. Dios va a hacer una descendencia numerosa de él y le da también la promesa de una tierra para esta descendencia. Estas dos promesas. De Abraham nació Isaac. De Isaac, ¿quién nace? ¿Y quién más? Esaú, el primogénito, y Jacob, que viene a ser el segundo hijo. Y ahí se nos narra la historia de cómo Esaú perdió su derecho de primogénito por la astucia de Jacob. De Jacob salen las 12 tribus de Israel. Por eso es que Dios le cambia el nombre a Jacob, se lo cambia por Israel, cuando combate con el ángel. Y este es el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Todas estas 12 tribus prosperaron y estuvieron más o menos unos 400 años en Egipto. Más o menos, unos 400 años prosperando, se multiplicaban más que los egipcios.
Y cuando cambiaron al rey, cuando cambió un faraón, sintieron envidia, tuvieron temor de que se pudieran sublevar los israelitas y comenzaron a oprimirlos. Y este es el contexto en donde Dios da a revelar su nombre. En Éxodo capítulo 3, en el versículo 14, que este pasaje es importante. Escucha lo que dice la Escritura. Voy a leer desde el versículo 13. Contestó Moisés a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Siguió Dios diciendo a Moisés: así dirás a los israelitas, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, por él seré recordado generación tras generación. Aquí este pasaje es importante porque se da a conocer el nombre divino. Y escúchalo bien, que esto es importantísimo y esto es aplicable a nuestra vida. Dios revela su nombre en un contexto dramático. Dios decide revelarle su nombre a los hombres cuando estos están oprimidos, cuando estos no tienen esperanza de salvación, cuando estos se encuentran en un total drama, en una total tragedia, y lo hace con una intención, para que lo puedan invocar. Dios, a partir de este pasaje, se hace el nombrable, aquel que tiene nombre, y porque tiene nombre, aquel que puede ser invocado. Por eso las Escrituras dirán: invócame en el día de la angustia, que yo te libraré, para que tú me puedas dar gloria. Por eso es muy importante este pasaje. Es muy importante este pasaje. Antes de esto, Dios es llamado el Dios de nuestros padres. Y por eso Moisés pregunta: ¿y qué le voy a decir a este pueblo oprimido? ¿Y qué le voy a decir a esta gente angustiada? ¿Y qué le voy a decir a esta gente que está viviendo una vida miserable? ¿Qué le voy a decir? ¿Quién es el que me envía? Y por eso da a conocer su nombre. Ya en el Nuevo Testamento va a decir el apóstol San Pablo y va a decir el apóstol Pedro que no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual estos puedan ser salvos más que el nombre de Jesús. Por eso este momento es importante en la historia de salvación, porque Dios no es indiferente. Le dice a Moisés: he visto el sufrimiento de mi pueblo, he escuchado sus plegarias y he venido a liberarlo. Pero esa liberación contiene esto que es especial. Dios da a conocer su nombre para que se le pueda llamar, para que se le pueda pedir ayuda, para que se pueda pedir su socorro, para que se pueda pedir su auxilio. Amén. Amén. La próxima semana, si el Señor lo permite, si es que no llega a Jesucristo todavía, vamos a desarrollar lo que es el estudio de los nombres de Dios, y ahí hablaremos por qué es Yahvé y no Jehová. Hablaremos del tetragramatón, ¿no? Las 4 palabras santas, que en realidad son palabras que transliteradas vienen a traducirse así, como Yahvé. Benedicto XVI pidió que en realidad no se debería poner el nombre de Yahvé sino Señor, pero los judíos no lo utilizaban. Una vez más o menos al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, al Santo Santorum, entraba y decía así: Yahvé, nada más, una vez al año, porque tenían miedo de pronunciar su nombre, tenían miedo de pronunciar el nombre de Dios. Entonces, los judíos utilizan este término, Yahvé, que no es el que es el que utilizamos nosotros los católicos. Y esto lo explicaremos la próxima semana. Pero algo importante que decir: ¿qué significa? ¿Cuál es el sentido de este nombre de Dios? Yo soy el que soy. ¿Qué significa? Yo soy el que soy.
Todos los pueblos que están alrededor de Israel, escúchalo bien, son pueblos politeístas. Son pueblos politeístas. Es decir, creen en muchos dioses. Creen en muchos dioses. Y es en ese sentido que según cada nación, cada ciudad y cada tribu se tenía un Dios particular. Un Dios particular. Una persona podía tener fe en distintos dioses. Cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, Dios le está diciendo, yo soy el que existe y los demás no. Yo soy el que existe y los demás no. El Dios que existe, el Dios que existe a diferencia de los demás. El Dios que existe a diferencia de los demás, que son los dioses egipcios, los dioses asirios, los dioses babilonios, los dioses sumerios, son nada, porque no existen. Por eso es que dice Dios, yo soy el que soy, yo soy el único que existe. En el comienzo de nuestra reflexión en esta noche, justamente esto nos pide el Señor, que profesemos que Yahvé es el único Yahvé. El único, el único. Entonces, aquí se está dando algo que es importantísimo, el salto de una mentalidad politeísta a una mentalidad monoteísta. Y eso es importantísimo, porque esto no era pensado en aquella época y no era lo que vivían los demás pueblos. Por eso cuando ellos entran a la tierra prometida, Dios les pide cuidarse de no olvidarse de Él y de acoger las otras culturas religiosas. Lo que pasa en nuestro tiempo. Lo que pasa en nuestro tiempo. Hay muchos católicos que su fe como católicos lo mezclan con el tema del karma. Lo mezclan con el tema del karma. Y anda a estudiarte tú el panteón hinduista. Anda a estudiarte tú todo lo que implica las 7 castas de los hinduistas. Saber quién es Shiva, saber quiénes son los dioses de estas culturas. Y el karma tiene un mismo punto de partida tanto para el hinduismo como para el otro lado, que es el budismo. Entonces hay muchos católicos que piensan en la reencarnación. Hay muchos católicos que creen en el karma, que acá se pagan las cosas. Mentira, hermano, muerto ahí vamos a pagar las cosas, para bien o para mal. Y es por eso que Dios les pide que no se contaminen con las otras religiones. No se contaminen con las otras religiones porque Él es un Dios celoso. Entonces, en este nombre hay una invitación a rechazar el politeísmo. Hay esa invitación de parte de Dios. Entonces esto es lo que podemos decir de la primera etapa, de la etapa de los patriarcas, que de pronto nos tiene que ser muy llamativa. Yo me puse un día por cuestión personal a estudiar todo este tema del politeísmo que circunscribía lo que era de los pueblos circunvecinos de Israel. Y es muy interesante, porque en el Antiguo Testamento, antes de entrar a la tierra prometida, es esta advertencia: no te contamines con estas religiones, con esas culturas. Y cuando Pablo hace una lectura de esos pasajes escriturísticos, Pablo va a decir que esas son religiones promovidas por el diablo y doctrinas diabólicas. Está tremendo lo que dice Pablo, Tremendo lo que dice Pablo, haciendo una lectura en el Espíritu Santo de esas culturas, haciendo una lectura del Espíritu Santo de esas religiones, que finalmente terminaron seduciendo al pueblo de Israel, y por eso la causa de su infidelidad constante. Luego viene la segunda etapa, la etapa del Éxodo. Esta etapa es hermosa cuando uno estudia el Pentateuco, uno aprende mucho de esos pasajes escriturísticos. ¿Por qué? Porque aquí se presenta Dios como Cajal Yahvé. Cajal Yahvé en hebreo significa Dios de un pueblo, el Dios que camina con su pueblo, el Dios que está con su pueblo y el Dios que está por su pueblo.
Lo precioso de esa etapa en la peregrinación del desierto es que contemplamos esto como paradigma, Dios guiando a su pueblo. Dios guiando a su pueblo. Y aquí viene una cuestión. ¿Por qué creen que el pueblo hebreo estuvo 40 años en el desierto? Antes que respondas, piénsalo un momento. Si tú lees el capítulo 3 de Génesis, el capítulo 3, de Éxodo y el capítulo 4, ahí se va a explicar que el Señor le dice a Moisés que el objetivo de esa liberación de la opresión de los egipcios era caminar 4 días en el desierto para darle culto a Dios. En ese culto a Dios se le iba a revelar los mandamientos y esto iba a servir para que pudieran ser introducidos en la tierra prometida. Pero no sucedió eso. Como Moisés estuvo en la montaña 40 días, se rebelaron contra Dios y se hicieron un becerro de oro. ¿Se acuerdan esa historia? La de Semana Santa, un clásico, ¿cierto? Entonces hicieron un becerro de oro y dijeron: este es el Dios que te ha liberado. Este es el Dios que te ha liberado de la opresión del faraón. Y como 40 días le dieron culto al becerro, estuvieron 1 año en el desierto por cada día que deshonraron a Dios. 40 años. ¿Y esto qué enseña? ¿Cuántos tienen mucho tiempo en sus desiertos? ¿Cuántos viven en sequedad interior 1 año, otro año y otro año? Y finalmente no estás tomando posesión de la bendición que Dios ha determinado y querido para ti por una cuestión, porque tú no estás adorando al único Dios verdadero. Por una sola razón. Si tú llegas a entender eso, tu vida cambia. Si tú llegas a entender eso, que ese pueblo terco, por no querer honrar a Dios, por no querer someterse a su ley, por cada día que lo deshonraron, 1 año en el desierto. ¿Cuánto tiempo tienes tú en tu desierto? No va a cambiar por mucho que te quejes. Dios te está instruyendo y Dios te está capacitando en algo que al Señor tu Dios adorarás y solamente Él darás culto. ¿Qué es lo que contestó Jesucristo al diablo en las tentaciones del desierto? Solo a tu Dios adorarás y solamente Él darás culto. Y esto nos tiene que llevar a esta reflexión. ¿Dónde está el culto de adoración personal que cada uno de nosotros le tiene que tributar a Dios? ¿No serán los problemas de nuestra vida, no serán las crisis de nuestra vida un llamamiento de Dios a que le tributemos alabanza? A que reflexionemos que a lo mejor estamos en ese desierto por esa actitud necia de no obedecer a Dios, de no someternos a su voluntad, de no adorarlo. Quizás esa es la actitud que está impidiendo que avancemos, que mejoremos, que nuestra vida cambie, que Dios nos bendiga, que entremos a la tierra prometida. Entonces, esto es lo que ellos no reparan, porque Dios quería enseñarles esto. La nube se levantaba, ellos tenían que levantar la tienda, y si la nube iba a la derecha, tenían que seguir a la derecha la nube, y si la nube era a la izquierda, tenían que seguirla a la izquierda, y si la nube se paraba, se detenían, y si la nube se sentaba, armaban el campamento. Es decir, ¿qué está enseñando Dios? ¿Cuál es su pedagogía en este momento? Lo que va a decir luego Jesucristo: yo soy el buen pastor. ¿Y por dónde te guía el pastor? ¿Qué dice el Salmo 23? Por quebradas oscuras. Y por esas quebradas oscuras, ¿hacia dónde te lleva? Aguas de reposo. Pero el problema es que algunos no queremos dejarnos guiar. Algunos creemos que en medio de ese desierto tenemos una brújula y yo sé por dónde ir. Y lo anecdótico, cuando un día lo escuché, que más o menos desde Egipto hasta la Palestina son más o menos menos de 1 semana caminando a pie. 40 años, dando vueltas en círculo, porque no aprendían la lección. Es como si tú tuvieras que repetir el 5º de secundaria una vez, otra vez, otra vez,
por 40 años. Por 40 años repetirlo. ¿Qué significa eso? Que no somos alumnos a veces aplicados. Y mientras esa actitud de desobediencia, mientras esa actitud de rebelión, mientras esa actitud de no reconocer que Dios es el Dios único y a Él lo tenemos que adorar, mientras no reconozcamos eso, no entramos a la tierra prometida. Y esto es lo que no entendió el pueblo hebreo. Por eso es que aquellos que se rebelaron contra Dios no entraron a la tierra prometida. Entró una nueva generación que se volvió celosa de Dios. ¿Te dice algo esto, hermano, a tu vida? ¿Te predica algo esto en tu vida? Por eso, el pueblo peregrino en el desierto es el gran paradigma, la predilección de Dios con su pueblo, pero se ve un Dios que no solamente cuida, un Dios que no solamente dirige, sino un Dios que también corrige. Un Dios que también corrige. Entonces, ellos son el Cajal Yahvé, el pueblo que Dios eligió, el pueblo que Dios ha rescatado. La tercera etapa, la etapa de los jueces, va más o menos del año 1210 al 1030 antes de Cristo. La etapa de los jueces. Repito, año 1210 al 1030 antes de Cristo. El libro de los jueces es impresionante y es impresionante ¿por qué? Permíteme buscarlo acá. ¿Por qué es impresionante el libro de los jueces? Porque a pesar que uno lo lee, uno dice, ¿qué le pasó a esta gente? Pero uno puede encontrarse en esa misma historia. Escucha bien. Moisés muere. Entonces, ¿quién va a introducirlos en la tierra prometida? Josué. El espíritu de Yahvé reposa ahora sobre Josué. Y Josué va a ser el gran caudillo de Dios, el que va a comenzar la conquista de la tierra prometida. Escúchalo bien, va a comenzar, porque Josué no lo termina. No le alcanzaron los años. Josué no lo termina. Hizo un gran trabajo. Si tú has escuchado la conquista de Jericó y te parece impresionante, la conquista de Ojlo, la conquista de Ai es mucho más interesante. Entonces, piérdete entre las páginas de la Biblia y te va a enseñar muchísimo eso, muchísimo. Pero ¿qué es lo que pasa tras la muerte de Josué? Con Josué hacen un pacto. Josué dice, antes de que yo me muera, le va a decir a todo el pueblo, vamos a hacer una alianza con Dios. Los que quieran servir a Dios, pronúnciense. Entonces el pueblo gritó, sí, yo voy a servir a Yahvé. Y ahí Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor nuestro Dios. Muere Josué. Comienza a morir la generación de aquellos que eran celosos de Dios. Comienzan a morir. Y de pronto viene una nueva generación que no escuchó lo de la liberación de Egipto, que no escuchó la conducción de Dios por el desierto, que no escuchó las palabras de Josué y comienza a suceder lo siguiente: se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Dios. Y esta es la gran tentación, y se le conoce así en teología bíblica, la tentación de la tierra prometida. ¿Qué significa? Que cuando tú tomas posesión de una bendición, tienes la tentación de olvidarte de quien te bendijo. Por ejemplo, cuando nosotros nos casamos, los que estamos casados, en ese entonces nuestro esposo, nuestro cónyuge era una bendición, pero con el tiempo nos olvidamos y comenzamos a renegar de él o comenzamos a renegar de ella. Los hijos, cuando vinieron chiquititos, una bendición. Después comenzamos a renegar de él o de ella. El trabajo, cuando no teníamos trabajo y de pronto no teníamos cómo cubrir nuestros ingresos y vino el trabajo, ¿era una bendición o no? Pero de pronto me explotan, no me dan tiempo libre y te comienzas a quejar. Y aquí aparece de pronto válido utilizar esta frase: uno no sabe lo que tiene. Entonces mira esta dinámica que va a pasar a cada rato en el libro de los jueces. El pueblo se olvida de Dios, paso 1. Paso 2, se busca alianza con los pueblos paganos y le dan culto a los otros dioses. Paso 3, Dios retira su protección y los pueblos extranjeros los comienzan a invadir.
Paso 4. Claman a Dios porque les ha dado a conocer su nombre. Claman a Dios. Dios se compadece de ellos y levanta un caudillo. Y luego la historia se repite una y otra y otra y otra vez. El proceso se repite. Por eso es que tú vas a encontrar varios jueces, ¿no? Otoniel, por ejemplo, un juez importante. Ehud, Jefté, la promesa de Jefté. Gedeón, ahorita, por ejemplo, a mí me está tocando estudiar a Gedeón. Sansón, otro juez, ¿no? Ahí aparece una profetisa, Débora. Entonces es muy interesante estudiar esa historia por lo siguiente. Vamos a leer algunos versículos de este libro. Jueces capítulo 2, versículo 6 dice: Josué despidió al pueblo y los israelitas se volvieron cada uno a su heredad para ocupar la tierra. El pueblo sirvió a Yahvé en vida de Josué y de los ancianos que le sobrevinieron y que habían sido testigos de todas las grandes hazañas que ya había hecho en favor de Israel. Josué, hijo de Nun, siervo de Yahvé, murió a la edad de 110 años. Lo enterraron en el término de su heredad en Timat Jerez, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaás. También aquella generación fue a reunirse con sus padres y le sucedió otra generación que no conocía a Yahvé ni le había oído por Israel. Escucha bien esto. ¿Qué es lo que viene? Una generación que no conocía a Dios. Una generación que no conocía a Dios. Y una generación que no conoce a Dios se pierde, se pierde. Por eso voy a saltarme hasta el versículo 18, ¿ya? Hasta el versículo 15 voy a saltarme. En todas sus campañas la mano de Yahvé intervenía contra ellos para hacerles daño. Yahvé se lo tenía dicho y jurado. Los puso así en gran aprieto. Entonces Yahvé hizo surgir jueces que los salvaron de la mano de los que los saqueaban. Pero tampoco a sus jueces los escuchaban. Se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos. Se desviaron muy pronto del camino que habían seguido sus padres, que atendían a los mandamientos de Yahvé. No los imitaron. Cuando Yahvé les suscitaba jueces, Yahvé estaba con el juez y los salvaba de la mano de sus enemigos mientras vivía el juez, porque Yahvé se conmovía de los gemidos que proferían ante los que lo maltrataban y oprimían. Escucha bien, desde la primera página de las Sagradas Escrituras hasta la última, todo tiene que ver con el culto de adoración a Dios. Cuando tú te mueras, ¿a qué vas a ir a la presencia de Dios? Adorarlo por toda la eternidad. Y en ello vas a encontrar tu realización por siempre. Tu realización por siempre. Entonces, mientras no haya adoración acá en la tierra, no estás viviendo aquello para lo que Dios nos ha creado. El hombre ha sido creado para el culto a Dios. Para el culto a Dios. Y es en ese sentido que el libro de los jueces va a destacar esto. El contenido teológico es este. ¿Por qué este pueblo a cada rato le va mal? Escucha bien eso, ¿eh? ¿Por qué este pueblo a cada rato le va mal? Porque no son fieles a Dios. Ojo con eso. Porque no son fieles a Dios. Esta es la razón por qué a cada rato les está yendo mal. No hay fidelidad a Dios. No hay fidelidad a Dios. Esta es una constante que va a aparecer cuando tú leas el libro de los jueces, va a aparecer esta constante. Cuarta etapa, la etapa de la monarquía. La etapa de la monarquía. Aquí hay un pasaje que para mí es muy doloroso. No, en realidad, para todo aquel que lo lea, es un pasaje muy doloroso, ¿no? Escucha bien lo siguiente. Terminó la etapa de los jueces y viene la etapa de la monarquía, que va del año 1030 hasta el 587 a.C. Del año 1030 al 587 a.C. El pueblo de Israel, escúchalo bien, era el único pueblo, a diferencia de todos los pueblos circunvecinos, que no tenía rey. ¿Y sabes por qué?
porque su rey es Dios. Su rey es Dios. Ellos no tenían rey, es decir, no eran gobernados como eran gobernadas las demás naciones. Dios había hecho una diferencia con ellos, pero en un momento el pueblo se queja y dice, ¿y por qué no somos como los otros pueblos? ¿Por qué no tenemos un rey? Y en ese momento se va a dar el llamado del primer rey. Eso está en 1 Samuel capítulo 15, versículo 10. ¿Sabes cómo se titula este pasaje? Dios es rechazado. 1 Samuel capítulo 15, versículo 10. Así se titula, Dios es rechazado. Dice, le fue dirigida la palabra de Dios a Samuel en estos términos. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha ejecutado mis órdenes. Perdón, vamos un poquito más atrás. 1 Samuel 8:7. 1 Samuel 8:7. Me fui un poquito adelante. 1 Samuel capítulo 8, versículo 7. Dice, pero Yahvé dijo a Samuel, haz caso a todo lo que el pueblo te dice. En realidad no te rechazan a ti, me están rechazando a mí, pues no quieren que reine sobre ellos. ¿Qué es lo que dice el Señor? Este pueblo no quiere que reine sobre ellos. Cuando tú rezas el Padre Nuestro, ¿qué pides? ¿Qué significa esa petición? Que el gobierno de Dios sea en nuestra vida, que sea Dios quien gobierne nuestra vida, que sea Dios quien conduzca nuestros pasos. Entonces, por eso es que surge la monarquía en Israel, por el rechazo a Dios, porque ellos tienen de alguna manera la envidia de otros pueblos y quieren que Dios los gobierne y quieren ser gobernados, como ellos son gobernados. Por eso aparece este texto de 1 Samuel 8:7, en donde se aparece el rechazo de Dios. ¿Cuál es el primer rey de Israel? Saúl. Samuel es el vidente, ahí todavía no se le llama profeta, es el vidente. Saúl es el primer rey. Y los tres reyes más importantes de Israel, ¿cuáles son? Saúl, David y Salomón. Muy bien, de Salomón ya viene la división del reino de Israel. Y escucha bien lo siguiente, David va a ser el rey que tiene connotaciones mesiánicas. Por eso Mateo en su genealogía, Mateo capítulo 1, versículo 1, va a decir genealogía de Jesucristo. Y va a hablar desde Abraham hasta David, ¿no? Por eso David va a ser un rey importante en ese sentido, porque en este rey se va a dar la promesa de un Mesías rey. ¿Se acuerdan cómo entró Jesucristo en Jerusalén? Ahí viene tu rey, montado en un pollino, el hijo de una burra, ¿no? Entonces, estos tres reyes son importantes. Es importante, por ejemplo, ver cómo se corrompe el corazón de David. Es importante ver cómo se corrompe el corazón de Salomón, cómo se corrompe el corazón de ambos. Porque por más que en algún momento eran muy fieles a Dios, rey David, un hombre según el corazón de Dios, dice la Escritura, se corrompe. El corazón de Salomón también se corrompió. Un hombre sabio, y se comenzó a casar con mujeres que finalmente éstas traían su propia cultura, éstas traían sus propias creencias, su propia fe, sus propios dioses, y Salomón comenzó a hacerle altares a esos dioses. Entonces el reino se divide, ¿no? Por una cuestión, por los pecados de los reyes, desde las cabezas, por el pecado. Y se divide en el reino del norte, que queda bajo el cargo de Jeroboam, y el reino del sur, bajo el cargo de Roboam. En esta etapa,
van a aparecer los profetas. Por eso estudiar a los profetas siempre va a ser muy importante. La teología de los profetas es importantísimo porque los profetas, los nabí o nabú, son los que hablan en nombre de Dios. Los profetas tienen una misión, escúchala bien, dos cosas básicamente: defender los derechos de Dios y defender los derechos de los hombres. La misión del profeta son estas dos. Defender los derechos de Dios. ¿Cuáles son los derechos de Dios? El culto a Dios, la honra a Dios. Los profetas están en medio del pueblo para recordarles que tienen que serle fiel a Dios, para recordarles que tienen que darle culto a Dios, para recordarles el cumplimiento de la alianza. Y la segunda razón por la que están en medio del pueblo es para defender a los oprimidos, porque van a ser la boca de los que no pueden defenderse por sí solos. Entonces estas figuras de los profetas va a ser muy interesante. Vamos a encontrar profetas que no escribieron, como Elías, como Eliseo, que profetizaron en el reino del norte. Y vamos a encontrar a profetas como del reino del norte que sí escribieron, como Amós, como Oseas. Por ejemplo, las profecías de Oseas es impresionante, ¿ya? ¿Qué hace Dios para explicarle a su pueblo su condición espiritual? Le dice a Oseas, un profeta suyo: cásate con una mujer dedicada a la prostitución. El profeta se casa, tiene hijos con esa mujer, y esa mujer, por ser prostituta, abandona a Oseas, abandona a los hijos. Y un día es como que Dios se le aparece al profeta y le dice: ¿cómo te sientes con esa mujer? Señor, ha abandonado el hogar, ha abandonado el matrimonio, ha abandonado a los hijos. Yo me siento terrible. Y Dios le revela al profeta: así me siento yo por la infidelidad de mi pueblo. Entonces los profetas van a ser un símbolo. O sea, su presencia en medio del pueblo de Dios es un símbolo. Por ejemplo, Ezequiel, Dios le dice, ¿no? Te voy a quitar la alegría de tus ojos. ¿Y cuál es la alegría de sus ojos? Su esposa. Y le dice: cuando tu mujer muera, no vas a hacer duelo, no la vas a llorar. Y cuando el pueblo te pregunte por qué no la has llorado, porque así ustedes también no harán duelo cuando Dios les quite su templo, su ciudad. Entonces cada uno de ellos va a ser un símbolo. Va a ser un símbolo. Y las figuras religiosas importantes de esta época es el rey, el sacerdote y el profeta. Pero escucha bien, el rey normalmente se daba por sucesión, ¿no? Moría el rey, heredaba a sus hijos. El sacerdocio sucedía igual, pero con los profetas no. No es que había sucesión de profetas, era Dios que entre todo un pueblo buscaba un hombre para que hablara en su nombre. Entonces la unción del profeta era completamente distinta a la unción del rey, completamente distinta a la unción del sacerdote. Dios se los elegía. Dios se los elegía. Y se los elegía para que vivieran un mensaje, lo encarnaran y lo dieran a comunicar. Por eso esta época es muy interesante, porque tú tienes pues grandes profetas, ¿no? Como Isaías, el profeta de la consolación. Por ejemplo, un profeta que a mí me gusta mucho, Miqueas. Miqueas es un profeta que se enfrenta contra otros profetas. El rey de Israel en aquella época pregunta: ¿voy a la guerra y voy a conquistar este pueblo? Sí, mi señor. Todos los otros profetas sobones le dicen al rey: sí, lo vas a conquistar, tú vas a poder con ello. Y por ahí uno le dice: mi señor, pero hay un profeta en el reino al que no le has preguntado. ¿Y quién es? Miqueas. Pero ese siempre tiene malas noticias. Pregúntale, señor. Y van donde Miqueas y le preguntan: Miqueas, ¿salgo a la guerra, voy a ganar? Sí. Ya ven, qué bueno, profetizó algo bueno. Bueno, la verdad es que te estoy diciendo lo que tú quieres oír. Pero Dios me ha mostrado que apenas salgas al combate vas a morir. Entonces, ellos tienen eso, que son la boca de Dios, que son un oráculo de Dios. Es como va a decir Juan el Bautista: la voz que clama en el desierto. No es suya la palabra, es la palabra de Dios, simplemente que a Dios le prestan su voz.
Tienes profetas como Habacuc, que son del reino del sur. Habacuc tiene, por ejemplo, la última de sus profecías de Habacuc, es preciosa, dice, al corral le faltarán las ovejas, no tendremos el fruto de la vid, es decir, no tendremos escasez, tendremos pobreza, pero nos seguiremos alegrando en la presencia de Dios nuestro Salvador. Es preciosa la enseñanza de ellos. Tienes, por ejemplo, de Isaías esta enseñanza tan conmovedora de Dios, ¿no? Que dice, aunque una madre se olvidara del hijo que llevara en sus entrañas, yo jamás me olvidaría de ti. ¿Qué significa eso? Aunque tú seas, Israel, un pueblo necio, un pueblo que se olvida de Dios, un pueblo que desprecia a Dios, yo nunca me olvidaría de ti. Tienes tú en estos profetas, por ejemplo, la apocalíptica del profeta Daniel, que habla sobre el final de los tiempos. Tienes a profetas como Sofonías, que va a hablar de la salvación de Dios. Nahum, tanto Nahum como Isaías van a tocar este pasaje que luego lo va a enseñar Pablo en el capítulo 10 de la carta a los Romanos. Qué hermosos los pies del mensajero que trae buenas noticias. Qué hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero que trae buenas noticias. Entonces aquí hay una teología importante de los profetas. Esta época de los reyes es importante por esto, porque acá, ¿qué es lo que enseñan fuertemente los profetas? Volver al culto a Dios. Volver al culto a Dios. Y se va a dar, por ejemplo, con Jeremías, se me va ahorita el nombre del rey, no sé si es Josías o Josafat, no recuerdo bien. Pero con Jeremías se empieza una reforma religiosa. Dios, al ver toda la infidelidad de su pueblo, Dios decide hacer algo. Les dice, voy a poner mi ley en tu corazón para que me puedas obedecer, para que puedas cumplir mis órdenes, para que puedas cumplir con el culto a Dios. Voy a poner mi ley en tu corazón. Y Jeremías, con el rey Josías, me parece, encuentran el rollo del Deuteronomio, del segundo libro. Así se, Deuteronomio en griego es segundo libro o segundo rollo. Y a través de este libro se va a dar una reforma religiosa. ¿Y esa reforma religiosa de qué habla? Conversión del corazón, que es lo que va a enseñar Pablo. La conversión del corazón. Entonces ellos son los grandes defensores de los derechos de Dios. ¿Y qué es lo que le reclaman a la gente? Dale culto de adoración a Dios. Pregunta, ¿no te das cuenta que se repite lo mismo? Siglo tras siglo tras siglo se repite. ¿Y por qué no le entra al hombre? ¿Por qué no le entra en su corazón? ¿Por qué no entra eso en su corazón? Entonces piden una fidelidad a la alianza y van a señalar esto, ¿no? Que va a venir una intervención salvífica de parte de Dios. Los profetas son los que van a anunciar al Mesías. Específicamente, Isaías va a tener los 4 cánticos del siervo de Yahvé y va a ser el 4.º cántico, el que todos conocemos probablemente, en que dice varón de dolores, familiarizado con el sufrimiento, hombre sufriente, su rostro estaba tan desfigurado que no parecía ser humano y por eso es que nos cubríamos el rostro para no verle, tratado como la basura de los hombres, creció como retoño en tierra seca, un poema precioso que habla de Jesucristo y lo que Jesucristo vivió en su pasión y en su muerte. Muy hermoso ese pasaje. Entonces ellos van a traer esto, la esperanza de salvación al pueblo. Por ejemplo, Ezequiel va a dar la profecía de los huesos secos. ¿A qué tal profecía? El capítulo 37 de Ezequiel. El profeta Ezequiel es introducido en una visión espeluznante por Dios, donde mira para la izquierda, para adelante, para atrás o a la derecha, ve puro hueso seco. ¿Qué crees que significa el hueso seco? Significa gente que está muerta hace mucho tiempo porque ya no tiene carne. Un muerto que recién ha muerto todavía tiene carne, uno que tiene algún tiempito, algo de carnecita habrá, pero estos huesos estaban secos. ¿Qué significa? Están muertos hace mucho tiempo. ¿Y qué significa eso? Que el pueblo de Dios está muerto hace mucho tiempo.
Está muerto hace mucho tiempo. Y comienzan a decir, se han secado nuestros huesos, ha muerto para nosotros toda esperanza. Y por eso Dios manda al profeta, para darles esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Dice Dios a través del profeta Ezequiel, voy a abrir tu tumba. Mira qué palabra tan poderosa. Voy a abrir vuestras tumbas, pueblo mío. Y cuando abra vuestras tumbas y os haga salir, sabrán que yo soy Yahvé. ¿En quién se cumple esta profecía? Todas se cumplen en Cristo. Pero qué poderosa es leer esta profecía contemplando el pasaje de la resurrección de Lázaro. ¿Cuánto tiempo tenía Lázaro muerto? 4 días. A diferencia de la hija de Jairo, a diferencia del hijo de la viuda de Naín, Lázaro tenía 4 días muerto, lo cual supone que por el estado avanzado de putrefacción, porque Marta dice, Señor, ya mi hermano huele mal, ya ha avanzado las enzimas del cuerpo, los microorganismos del cuerpo han devorado los intestinos, han abierto la cavidad del estómago, se han salido las vísceras, hay un olor a putrefacción, la lengua se le ha salido de la boca, los ojos se le han salido de sus órbitas, los líquidos internos del cuerpo han salido por todos los poros y todos los orificios de Lázaro. Así estaba. ¿Y sabes qué significa que Cristo diga, yo soy la resurrección? Significa que no importa cuán descompuesta puede estar la vida de alguien, el Señor lo puede resucitar. No importa cuán deteriorado esté un matrimonio, no importa cuán deteriorada esté la vida de un hombre o de una mujer, no importa cuán deteriorada esté nuestra existencia, Cristo nos puede resucitar. Esta es la enseñanza de Lázaro. Que ahí se cumple lo que dice Jesús, lo que se dice en Ezequiel, voy a abrir vuestras tumbas y los haré salir, y cuando los haga salir sabrán que yo soy Yahvé. Entonces, es interesantísimo estudiar a los profetas. Es interesantísimo leer esos pasajes, entre otros, ¿no? Yo aquí te estoy mencionando los que el Espíritu va poniendo en mi corazón. Pues bien, hay una quinta etapa, la etapa del exilio, que va del año 587 a.C. al 537 a.C. Esta es la etapa de la purificación. ¿Qué significa? Como el pueblo se rebela constantemente contra Dios, no hacen caso, no quieren darle culto a Dios, Dios decide abandonarlos a su suerte. Y viene un ejército extranjero. Es decir, mira, las desgracias tienen un propósito: enmendar nuestros pasos hacia la conversión. Por ejemplo, en Jeremías 29, me parece que es, 29:11 dice, yo no quiero la desgracia, dice el Señor. Yo lo que quiero es darle un porvenir, un futuro lleno de esperanza. Pero cuando venga la desgracia, va a decir a continuación, me buscarás y me encontrarás cuando lo hagas con todo el corazón. Es decir, Dios da esperanza, aún para aquel que se ha alejado de Él, le da esperanza de salvación. Y esta es la época de la purificación, la cautividad de los babilonios. Aquí figuras importantes va a ser Jeremías y el profeta Ezequiel. Aquí el pueblo de Dios en el destierro desea volver a la ciudad santa. Desea volver a la ciudad santa. Aquí se escriben varios salmos, los salmos del exilio. Luego viene en el año 537 al 333, escucha esto, otra etapa de cautividad, la etapa persa. No solamente los babilonios, sino también los persas. En el año 537 al 533, por un edicto del rey Ciro, ellos van a volver a Jerusalén. Y en esta etapa de los persas va a comenzar la reconstrucción del templo de Jerusalén, por la misión y el encargo que van a tener 2 hombres grandes, Nehemías y Esdras. Inspirados y motivados ¿por quién? Por un profeta, Jeremías. A Jeremías se le conoce como el profeta llorón, pero Jeremías impulsa mucho la reforma religiosa.
Por eso vale la pena estudiarlo a Jeremías. Zacarías también va a animar esta reconstrucción. Aquí van a aparecer los libros sapienciales, aquí va a aparecer el final del Pentateuco, y aquí de pronto es una etapa en donde se comienza a reconstruir las cosas de Dios. En esta época va a aparecer algo en el pueblo judío. 3 cosas para ellos van a ser importantes que luego Jesucristo va a corregir constantemente. Que para ellos es muy importante el templo, la ley y la raza. El templo, la ley y la raza. Y ellos se sienten orgullosos de ser de la raza judía. Por eso es que les dice Juan el Bautista, no se crean que por ser hijos de Abraham van a salvarse, porque Dios puede sacar de estas piedras hijos para Abraham. Entonces Jesucristo va a mostrarles que no solamente es el templo, porque el templo termina destruido, no es la raza, porque luego se va a dirigir a otras naciones, y no es la ley, o al menos la ley como ellos la entienden, sino es la ley del Espíritu. Entonces todo esto Jesucristo va a traerlo abajo y le va a dar plenitud, le va a dar plenitud. Otra etapa, porque ya me está ganando el tiempo, aquí decimos algo más, la etapa helénica. Es decir, hemos hablado de la etapa del exilio que tiene que ver con los babilonios, los persas, y la etapa helenística del año 333 al 63. Esta fue una de las peores etapas para ellos. Aquí aparece lo que Marcos va a repetirse como una profecía, aparece la abominación de la desolación, que en el templo que habían construido con Ciro el Grande, en el templo que habían construido ponen al dios, construyen una estatua del dios Zeus. Y comienza la persecución de los judíos que van a defender su raza, que van a defender la ley y que van a defender al templo. ¿Quiénes son? Los macabeos. Los macabeos. Y la historia de los combates de los macabeos es impresionante, porque los macabeos decían, con una espada, con una mano envainaban la espada y con la otra mano estaban adorando a Dios. Imagínate, así combatían, así combatían. Y es impresionante la persecución de los macabeos. Algo más que decir, la última etapa, ya esta es la etapa de Roma, el año 63. Surge un general Pompeyo, y Pompeyo va a conquistar a Jerusalén, van a perder ellos todos sus derechos, va a haber un dominio de Jerusalén, y bajo el dominio del imperio romano se produce el mayor de los grandes acontecimientos de la historia de la salvación. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El nacimiento de Jesucristo. Cuando Mateo, más o menos por el capítulo 3, por ahí, va a hablar sobre la presencia de Cristo en la tierra, dice, a los que vivían en la mortal oscuridad, a los que habitaban en parajes de sombra de muerte. ¿Sabes qué está haciendo Mateo? Describiendo el estado psicológico de estas personas. A los que vivían en parajes de sombra de muerte les ha amanecido una luz grande. ¿Quién es esa luz grande? Yo soy la luz del mundo. El que ha venido a sacar al hombre de la oscuridad, el que ha venido a sacar al hombre de la tiniebla en la que puede estar hundido. Entonces, fíjate tú, y es importante decir esto, ¿cuál fue el último de los profetas? Malaquías, el último de los profetas. Y de Malaquías hasta el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, que va a decir el último de los profetas del Antiguo Testamento y el primer profeta del Nuevo Testamento, hay 400 años de silencio de Dios. 400 años que Dios dejó de hablarles. ¿Y por qué? Le matan a Isaías, le matan a Jeremías, le matan a Ezequiel, le matan a Oseas, le matan a todos los profetas. Y entonces Dios, al ver esta rebelión de su pueblo, corrompido en lo más interior de sí mismo,
Dios guarda silencio. ¿Alguna vez has sentido el silencio de Dios? El silencio de Dios significa que no eres tú quien no está escuchando. El silencio de Dios no significa que, no es que Dios no te está escuchando, eres tú quien no está escuchando. Y es más importante que tú escuches lo que Dios te tiene que decir que lo que tú le tienes que decir a Dios. Porque lo que Dios te tiene que decir a ti es para que tu vida cambie y se salve. Entonces hay 400 años de silencio y por eso se comienza a dar la traición entre los judíos. Aparecen los publicanos, los cobradores de impuestos. Gente que ya perdió la esperanza, solamente un puñadito de algunos mantuvieron la esperanza de la venida de un Salvador. Y entre uno de ellos, ¿quién estaba? Una mujer judía, una chiquilla de Nazaret, María de Nazaret. Por eso Isabel le dice, bendita tú que has creído que las promesas de Dios se cumplirían. Porque ya nadie lo creía. Y se cumplió la promesa. Se cumplió la promesa. Por eso es importante ver esta historia de salvación porque en su conjunto, ¿qué nos enseña? Un drama. Un drama. Un Dios que busca al pueblo. Un Dios que busca al hombre. Un Dios que quiere amar al hombre, que quiere entrar en comunión con él, que quiere bendecirlo, que quiere transformar su vida. Y el hombre, ¿qué es lo que hace? Desprecia a Dios. No obedece, no escucha, no le da culto, le es infiel, se va tras otros dioses, sigue en desobediencia, se corrompe en su corazón, pero aún así Dios no lo deja. Como un día le dije a un hijo espiritual que es homosexual, le dije a Dios, nunca se le va a cansar la mano de llamar y llamar a la puerta de tu obstinado corazón. Nunca se le va a cansar la mano. ¿Cuántos corazones obstinados hay acá? Que el Señor ha tenido que preparar un curso para ver si así escuchas. Entonces, hermanos, bajo el Imperio Romano se da el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador. Ha ingresado Dios en nuestra historia para salvarnos a cada uno de nosotros. La próxima semana vamos a estudiar los nombres de Dios, que es muy importante, y tras eso vamos a estudiar las características o peculiaridades, los atributos divinos. Y con ello terminamos el Antiguo Testamento para entender el Nuevo Testamento en la revelación de Jesucristo nuestro Señor. Vamos a ponernos en pie, por favor. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y quisiera que de todo lo que hemos enseñado te quedes con la etapa en el desierto, en donde hay una actitud que se repite probablemente en nuestro corazón, la necedad de no reconocer que nuestra vida tiene que darle culto a Dios. El mismo apóstol San Pablo en Romanos 12:1 dice, ofrézcanse como un sacrificio vivo, de alabanza, agradable, como un culto a Dios. Por eso quisiera que te preguntes en esta noche, cuán agradable es tu vida a los ojos de Dios. Eres tú y
solamente tú. Lo mejor de mi vida eres tú y solamente tú. Lo mejor que hay en mí. A Dios no se le ha cansado la mano de llamar y llamar a la puerta de nuestro corazón. Eres tú y solamente tú, lo mejor de mi vida. Eres tú y solamente tú, lo mejor que hay en mí. Yo estoy aquí tan solo, Señor, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, que hoy quiere humillarse, ante ti entregarse. Yo estoy aquí tan solo, Señor, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, que hoy quiere humillarse, ante ti entregarse. ¿Qué significa Jesús en tu vida? ¿Qué significa Jesús en tu vida? Porque en esta noche el Señor nos reclama: ¿dónde está la adoración que Él se merece? Tú que le hablas a Dios de tus crisis, de tus problemas, ¿dónde está la adoración que Él se merece? Porque es adorándole como salimos del desierto. Es adorándole como salimos de toda mala situación. Si quizás estamos atravesando un momento difícil, es para que le adoremos. Que si estamos en una situación apremiante, es porque nos falta adorar al Señor. Yo estoy aquí tan solo, Señor, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, que hoy quiere humillarse, ante ti entregarse. Yo estoy aquí solo, Señor, para exaltarte, para adorarte.
traigo ante ti mi corazón, que hoy quiere humillarse, ante ti entregarse. Eres tú lo mejor de mi vida, 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 eres tú, eres tú. Concédenos, Señor, la gracia de adorarte. Porque cuando el hombre le alaba, le adora a Dios, le rinde un culto personal, el corazón del hombre es transformado, la vida del hombre es cambiada, los enemigos son derrotados, los obstáculos desaparecen y el Señor manifiesta su poder. Quizás eso es lo que le falta a tu vida, hermano, quejarte menos y adorar más a Dios. Dejar de mirar lo que no tienes y comenzar a agradecer por todos los dones y gracias que en Cristo Jesús has recibido. Haz que nosotros, Señor, entre la sensatez. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor, que es Dios Todopoderoso, haga resplandecer sobre ustedes su rostro en el día de su angustia, voltee hacia ustedes su mirada y que Él les dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza. Que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesucristo. Hermano, toma asiento un momentito, por favor, para aquellos hermanos casados, para aquellos hermanos que tienen enamorado, que tienen su media naranja, su peor es nada. Este día miércoles vamos a estar en la parroquia Santa María Madre de la Paz. Parroquia Santa María Madre de la Paz, que queda más o menos en la Universidad Ricardo Palma, pasando el puente que cruza la Panamericana Sur. Pasando el puente a la derecha está la urbanización San Ignacio de Monterrico. Vamos a estar con misa de 7 de la noche este día miércoles y vamos a desarrollar una reflexión que tiene que ver con un tema sobre la confianza en la relación de pareja, que es importantísimo. ¿Cómo se puede dañar la confianza en la relación de pareja y por qué la relación de pareja necesita de la confianza para que crezca fuerte? Todo eso lo vamos a abordar ahí. Hay parejas que no confían en su esposo, hay personas que no confían en su esposa, no le dicen todo, hay cosas que se ocultan y esto genera una herida que se conoce la herida de la traición. Entonces, terminada esa charla, el Padrecito nos expone el Santísimo para orar por los matrimonios, por las parejas que asistan a este cursito. Entonces, este miércoles a las 7 de la noche, Parroquia Santa María Madre de la Paz en Surco. Para aquellos hermanos, ya saben, somos misioneros, sobrevivimos haciendo misiones y cubrimos nuestro gasto de misión con nuestro materialcito. El tema número 3, sobre el misterio de la Santísima Trinidad, lo encuentras al final, y 2 charlas que te recomendaría. Una que tiene que ver con lo que hemos orado ahora, sanando el corazón roto, porque las heridas no las cura el tiempo, las heridas solamente las cura Jesús. Y otro tema, vengan a mí los que están cansados.
un tema en donde hablamos de este alivio que solamente proviene de Cristo. Cuando tenemos una crisis, buscamos un amigo, buscamos una amiga, alguien que nos escuche, cuando en realidad lo primero y lo más importante es buscar el consuelo de Dios. Amén. Entre otros temitas que pueden encontrar ustedes atrás, hay pan con pollo, empanada, lo que ustedes puedan adquirir, y con eso nos ayudan a que podamos seguir evangelizando. Amén. Los que desean dejar una ofrenda y colaborar con este pobre ministerio, muchísimas gracias. Jesucristo nuestro Señor les bendiga. Hasta el próximo lunes, hermano. Nos vemos. Chao, chao.